Ahora sí, buenos días. Iniciamos la clase número 2 de lo que es Matemáticas 2. Voy a iniciar con unos lineamientos generales para todos en el uso de lo que es el campus virtual. Estaba revisándolo y veo que la mayoría no lo ha actualizado. Sí necesito, por favor, que me pongan una imagen en lo que es su perfil del campus virtual para poder identificar más fácilmente de quién es las actividades, quiénes son los que están haciendo las consultas. Yo sé que ahí va el nombre, pero siempre es importante personalizar lo que son las áreas de trabajo. Entonces le voy a solicitar de que en su aula virtual, en su aula de apoyo, por favor me coloque una imagen, así como algunos lo han hecho acá en Teams. También voy a solicitar que los que no lo han hecho, que lo hagan a la brevedad. Y si tiene su camarita y en el momento que haga una consulta puede activar su cámara. Revise constantemente el aula virtual. Ahí se le van a estar activando ciertos materiales. Ahorita ya tienen activo lo que es la clase número 2. Ya se le va a activar los videos de la clase 1 y la clase 2 se va a activar también. Y ahora tenemos nuestro primer laboratorio virtual, donde vamos a ver los conceptos que se vieron en la clase 1 y los que vamos a ver esta mañana. ¿Me confirman si se comprende la información, por favor? Sí, se comprende. Ok, gracias. Sí, se comprende. Excelente. Les acabo de enviar en el área de chat lo que es el listado de mi sección. Recuerdo que la clase anterior alguien me preguntó si era la sección 2, entonces vamos a rectificar, no es la sección 2, es la sección 11. Les comparto lo que, perdón, la sección 1, les comparto lo que es el listado ahí en el área de chat para que lo puedan revisar, y si no se encuentra en ese listado, por favor avisármelo a brevedad y así yo poder gestionar el por qué no está en el listado y ver de qué manera solventamos esa parte. Viendo dicho todo eso, hoy sí vamos a pasar a lo que es la unidad. Estamos viendo lo que son los límites y la continuidad. En la clase anterior veíamos un poco a qué nos referíamos con límite, pero vamos a retroalimentar. Y en esa parte lo que nos interesa básicamente de los primeros temas de la unidad 1 son los límites de una función. Recordando de que los límites de las funciones se pueden graficar, se pueden expresar dentro de un plano cartesiano, y una gráfica o una función puede llegar a tener más de un límite, es decir, n límites o límites al infinito. La forma correcta de expresar los límites, eso va a depender del tipo de función que estemos trabajando, cómo se van a graficar y cómo vamos a obtener cada uno de los valores a los que tiende la gráfica o lo que la función nos está solicitando. Recordando un poquito, y vamos a ver si estuvieron en la clase anterior, yo les mencionaba brevemente que era un límite. ¿Alguien que se recuerde qué es un límite en base a lo que hablamos la clase anterior? Nadie. Hola. Hola, hola. Mira, Dígame. un límite podría ser que se puede acercar o se puede alejar de una respuesta. Ok, muy bien, Diego. Veo que sí estuvo en la clase anterior y está en todo lo correcto.
Un límite es básicamente qué tanto me puedo acercar a un punto específico o qué tanto me puedo alejar de ese punto. Y eso va a depender básicamente del enunciado del problema que me den, del enunciado de la función que me den o de la tendencia de los límites que yo pueda estar evaluando en una función. Entonces, básicamente tenemos que el límite de una función representada como función, y se los digo así porque recordemos que puede tener un problema enunciado como una ecuación o como un conjunto de funciones. Por eso es un poquito de lo que vamos a ir viendo y nos dice que el límite de una función cuando x tiende a c es el límite si la función puede estar cerca o si queremos hacer uso básicamente estar suficientemente cerca de C. Pero ¿a qué le vamos a llamar C? Y C es nuestro punto, puede ser nuestro punto de evaluación, puede ser nuestra constante de intervención y ese es un término que poco a poco lo tienen que ir aprendiendo porque es un valor que lo vamos a utilizar bastante de aquí en adelante, lo que son los valores de las constantes. ¿Cuándo se va a llamar una constante? ¿Cuándo se va a llamar una tendencia? ¿Cuándo vamos a asignarle un valor? ¿O cuándo ese valor tiende al infinito? La forma de expresar un límite es la que ustedes tienen en este momento en su pantalla. Es una forma bien compleja, pero realmente es la forma adecuada de poder hacer referencia al significado de un límite. Un límite de una función cuando x tiende a una constante va a ser igual al límite o al valor que toma el límite dependiendo de la naturaleza del número que se esté evaluando. Ese número puede estar entre 0, pero entre 0 menor a un valor de la constante o entre un 0 mayor al valor de la constante. Puede ser un valor absoluto, toda vez y cuando ese valor pueda ser evaluado dentro de una función, es decir, que no tenga un punto de intersección, que no tenga un punto de corte, o que tenga un valor indefinido. Eso lo vamos a ir identificando o lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando en lo que son las naturalezas de los límites. Entonces, si sabemos que toda esta expresión me hace referencia a un límite, ¿cómo la voy a expresar yo en una gráfica? Y en una gráfica se pueden expresar de diferentes formas. Lo que necesitamos primero, graficar esa función. ¿Qué tipo de función puedo yo graficar? Todas aquellas funciones, o más bien todas las funciones se pueden graficar. Lo que tenemos que tener cuidado es que realmente estemos graficando de la forma correcta. Ustedes saben que hay diferentes métodos para poder hacer una gráfica. El método más sencillo es utilizando nuestra lógica matemática dentro de lo que es el plano cartesiano, ubicando lo que son los puntos o coordenadas de una función y a través del distanciamiento que se le dé a cada uno de esos puntos, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, esos son básicamente los puntos o límites que puede llegar a tener una gráfica. Yo podría evaluar una gráfica en un punto de corte específico o en un punto de inicio y eso va a ser básicamente qué tanto me acerco o qué tanto me alejo del punto de evaluación. Como les digo, eso lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando en la cátedra. Un ejemplo podría ser, y ahí me dice, evaluar el límite de una función x al cuadrado, ojo que me dice x al cuadrado igual a 4, cuando x tiende a 2. Con solo ver lo que es la función, ¿qué tipo de función es, jóvenes? Cuadrática. Excelente, ahí hablaron dos de un solo, pero están súper excelentes. Es una función cuadrática, ¿verdad? Entonces me está diciendo que voy a evaluar esta función cuando x tiende a
2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, ahorita no se me vaya a estar complicando. Hay bastantes métodos para poder trabajar lo que es un límite, pero yo quiero que ustedes empiecen de lo micro a lo macro, es decir, aprendamos las cosas pequeñas, los datos fundamentales de evaluación de un límite y después lo podemos ir incorporando en diferentes tipos de funciones, es decir, incrementando poco a poco la dificultad de operar un límite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que el punto donde yo quiero evaluar esa función es el punto hacia donde tiende el valor de x, es decir, cuando x vale 2. Y todos ya pueden conocer nuestra tabla de valores, las tablas de valores, independientemente de cómo usted las utilice. Así la vamos a nombrar. Hay quienes la llaman regla de T, hay quienes hacen un cuadro de valores, hay quienes lo hacen a través de una simple inspección de asignarle valores a X, pero lo que vamos a hacer es básicamente en el centro siempre tiene que ir el valor al que tiende la función. Luego tenemos la función como tal, pero si se fijan, en este caso específicamente, la función tiene un resultado, porque me dice que x al cuadrado es igual a 4. Entonces yo ya tengo un punto de inicio y un punto prácticamente de donde ya tengo un resultado implícito dentro de la ecuación. Entonces eso va a ir siempre al centro de mi tabla de valores, de mi regla T, de mi área de evaluación, como usted lo quiera ver. Luego, todo lo que se acerque a este valor, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho, eso van a ser las tendencias o los posibles límites que yo voy a tener. ¿Qué tanto me acerco por ambos extremos a la función que me están dando cuando se va a evaluar en un punto? Si se fijan, si yo sustituyo el valor de la variable x dentro de la función, ¿cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto me va a dar, jóvenes? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que es igual a 4. Es igual a 4. Entonces se cumple exactamente este valor que yo tengo acá dentro de mi tabla. Quiere decir, y ahí sí quiero que me pongan un poquito de atención, es que yo como docente puedo hacer dos cosas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Sencillo, les puedo poner, calcular el límite de esta función y se los dejo hasta ahí, el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2, y usted tiene que hacer todo lo que es su tabla de valores y evaluar esta función por ambos extremos para saber cuál va a ser la tendencia de la gráfica. Pero yo también le podría decir, y es como lo teníamos, evaluar el límite de toda esta función cuando x tiende a 2. Entonces yo ya le estoy dando un punto de partida, yo ya le estoy diciendo, cuando x al cuadrado evaluado en 2, eso va a ser igual a 4. Entonces usted ya tiene un margen de evaluación. Si yo no le doy este margen de evaluación, usted lo tiene que determinar. ¿Cuál va a ser siempre mi punto de origen para evaluar los valores? Asignarle un valor a lo que es la variable x. Si de repente, y por ejemplo le ponen, y ahí van a disculpar, pero lo estoy haciendo con el mouse, si de repente le ponen evaluar el límite de x cubo cuando x tiende a 2, pongámosle siempre, ¿cuál sería su punto de origen, jóvenes? 8. Exacto, ¿verdad? Yo sé que mi punto de origen es 8. Entonces, en esta parte de aquí, en vez de poner 4, yo pondría 8, ¿verdad? Porque es el punto de origen de mi límite. ¿Y qué es lo que me va a tocar hacer? Empezar a evaluar todos los valores que están
por el lado izquierdo y todos los valores que están por el lado derecho de esa función. ¿Se comprende? Una pregunta. Dígame. Sé que ajá, usted como así como dijo, los datos que están al lado izquierdo y al lado derecho del resultado del límite serían datos variables, entonces. Correcto, exacto. Y la consulta es, ¿esos datos Igual con los que varían? están arriba. Va, espérenme, se me cruzaron dos voces. ¿Qué habla, compañero? Va, No, termine. dale, sí, yo ya estuve. Ok, Ese ya. mi duda sería que esos datos se aproximarían a cuando dice que X igual a 2 o límite a 2. Vaya, cuando X tiende a 2, exactamente su límite es 4. Cuando X tiende a 2. Ese es un valor exacto. Pero si me dice cuál es el límite de la función de X al cuadrado cuando X tiende a 2 por el lado izquierdo, ¿cuál sería el límite entonces? Ahí puedo decirle yo, podría ser 1.99, 1.9, 1.999 y así sucesivamente. Lo que este valor me está indicando, justo este valor, es el centro o el origen de mi límite, es un valor exacto. Si yo le coloco, por ejemplo, una función, así como lo teníamos acá, y yo le digo, evalúeme el siguiente límite, que sería el límite de x cuadrado más x más 2, por decir algo. Cuando x tiende a 2, entonces yo no le estoy dando un punto de origen y es el que yo quiero que usted encuentre. ¿Cómo lo va a encontrar? Sencillo, sustituyendo la tendencia de x dentro de lo que es la función y el resultado que me le dé, eso va a ser el límite que yo le estoy solicitando. Pero si yo de una vez le digo, evalúe el límite de una función y esta función es igual a tanto cuando x vale n valor, entonces ahí yo ya le estoy dando un punto de origen. ¿Cuál es el que yo necesito que usted me haga? El resto. ¿Y cuál es el resto? Los laterales izquierdos y los laterales derechos. No sé si se comprende. Sí, sí. Okay, excelente. ¿Alguien más tendrá una duda de este ejercicio? Entonces, independientemente de si ya tengamos el punto de partida, o sea, el límite ya expresado, si lo tenemos que encontrar, siempre tenemos que hacer la tabla. Si lo tiene que encontrar porque no le he dado el punto de origen, sí tiene que hacer la tabla. Pero si yo ya le di el punto de origen, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que me falta hacer? La gráfica. Ahí prácticamente yo ya les di el resultado, solo les estaba explicando cómo es que se obtiene ese resultado y cómo se llama cuando ya está prácticamente evaluado, pero sí necesitaba saber y explicarles de dónde salió o de dónde, cómo es el proceso para poderlo evaluar. A veces los ejercicios no traen una igualdad, usted tiene que encontrar una igualdad. Para encontrar esa igualdad hay que hacer la tabla. Esta no es una tabla, este es un cuadro de valores. Las tablas, ustedes las conocen, las tablas de evaluación de una función son las famosas tablas T, donde por aquí yo le asigno el valor de X y por aquí yo tengo lo que es la función. Entonces ahí vamos evaluando y vamos determinando lo que van a ser las coordenadas de un gráfico en lo que es el plano cartesiano. Esta es una tabla de valores. Alguien lo conoce tabla de valores, otros lo conocen regla T. Realmente tiene un nombre específico, pero es la famosa tabla que vamos a estar utilizando de aquí hasta que sigamos utilizando funciones. ¿Otra pregunta, Juan? Ok, pasamos. Ajá. Los valores de la tabla pueden variar según el límite.
Ok, O sea, excelente pregunta. Daniel, ¿verdad? sí, correcto. Ok, esa es una buena pregunta. La tabla de valores, realmente yo recomiendo utilizar 5 valores para obtener datos exactos. Esos valores sí van a variar. ¿Y cómo van a variar esos valores? Y quizás me voy a ir por este extremo de acá. Y por ejemplo, si yo solo les hubiera puesto calcular el límite de x al cuadrado, cuando x tiende, y aquí tengan mucho cuidado porque no es lo mismo una x con una flechita y una constante, eso se lee x tiende a un valor y esto x igual a 2. Entonces aquí hay una gran diferencia. Si me piden evaluar el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2, yo voy a tener que hacer toda esta evaluación. ¿Por qué? Porque me está dando un valor exacto, pero me está pidiendo esa flechita, significa una tendencia. ¿Qué quiere decir que sea una tendencia? Que yo voy a tener que evaluar todos aquellos valores que están por el lado izquierdo y todos aquellos valores que están por el lado derecho. Eso quiere decir esa flechita de tendencia, que voy a tener que hacer prácticamente toda esta tabla. Si me está diciendo que la tendencia de esa función es a 2, quiere decir que yo voy a agarrar 5 valores, pero de estos 5 valores yo ya tengo uno, que sería el valor número 2. Entonces solo me faltan 2 valores por el lado izquierdo y 2 valores por el lado derecho. ¿Puedo tomar decimales? Sí, puede tomar decimales, no hay ningún problema. Mientras más se acerque, más grande se le va a hacer la secuencia de los resultados. Yo sugiero no trabaje con decimales, agarre números enteros. Si, por ejemplo, yo le dije, encuentre el límite de x al cuadrado, cuando x tiende a 2, ¿cuáles serían sus laterales enteros? Bueno, por el lado de los positivos, yo tengo el 3 y el 4. Y por el lado del negativo, yo podría agarrar, si quiero tener un amplio rango de valores, yo podría agarrar hasta los negativos, por ejemplo, el 0, el 1, el -2, pero todo tiene que ser proporcional. Es decir, si ya tengo el 2, por aquí tengo el 2, ¿qué valor sigue entero próximo? El 3, el siguiente, ¿cuál sería? El 4, por este extremo. Pero también me están pidiendo los del lado izquierdo. ¿Cuáles son los del lado izquierdo? Sería el 1 y sería el 2. Entonces, estos son los valores que yo voy a agarrar para lo que es mi tabla de evaluación. Eso es cuando me están dando una tendencia de límite. ¿Cuál es el símbolo que me va a indicar que es una tendencia la que tengo que evaluar y que tengo que hacer toda esa tabla? Esta flechita de acá, esta flechita que tiene el límite. Eso es lo que me está indicando que tengo que hacer toda la tabla. ¿Qué valores voy a agarrar? Agarre los valores enteros próximos por los laterales. Pero, ojo en algo, si de repente me dice, déjenme ver si puedo borrar todo esto. Ahí estamos. Si de repente me dice que encuentre lo que es el límite de la función x al cuadrado, pero no me dice cuando x tiende a 2, sino que me dice cuando x es igual a 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo, reemplazar el valor de x por el valor que ya me están dando y entonces ahí yo tengo una respuesta. ¿Tengo que hacer la tabla de valores? No. ¿Por qué? Porque solo me está diciendo que lo evalúe en un valor específico. Por eso usted va a tener un gran cuidado. Cuando usted lea los ejercicios o cuando usted esté interpretando sus ejercicios, si en esta partecita de acá
me le aparece el límite con una flechita y una constante, eso es una tendencia. Pero si me le aparece la variable con una igualdad, eso es una evaluación directa. En las evaluaciones directas no se hace la tabla. En la tendencia, ahí sí hacemos nuestra tablita de evaluación. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Ok, excelente. Pasamos entonces. Quizá algo que les quería explicar también. No siempre vamos a encontrar el mismo límite cuando nos acercamos por los lados. Por esto definimos los límites que son los laterales. Yo creo que ya ahorita la definición de que yo le diga que es un límite lateral, usted ya la va a comprender porque la explicación ya se la di. ¿Qué son los límites laterales? Son todos aquellos valores que yo puedo encontrar de una función por sus extremos, por la evaluación de sus extremos, no por el valor de evaluación, sino por el valor de sus extremos. Y la mayoría de ejercicios, o usted puede ir y agarrar un libro, o sea, usted está en toda la libertad de agarrar un libro, buscar. Yo sé que ahorita el acceso quizás a un libro va a ser bien complicado, pero en internet hay exagerado de libros que usted puede consultar, incluso páginas que le abren de límites, y usted se va a dar cuenta que la mayoría le dice evaluar la función tal cuando X tiende a. Ese tiende a me está hablando de límites laterales. ¿Cuáles son los tipos de límites laterales? Solo tenemos límites laterales por la izquierda y por la derecha. Se lo explico porque en el parcial, y desde ya se lo estoy adelantando, viene una pregunta que dice, ¿cuáles son los tipos de límites laterales? Solo hay límites laterales y límites a la izquierda. No hay límites bajo el eje Z, no hay límites a la tercera dimensión. No hay límites exponenciales, solo hay límites a la izquierda y a la derecha. Y que me ponga algo más, le vamos a bajar 2 puntos por no estar en la clase. Siguiente, tenemos por aquí entonces que se escriben, y eso es bien importante, que los límites se van a identificar cuál es el valor del límite que me están solicitando con un pequeño símbolo que se le va a agregar a lo que es la función. Por ejemplo, si la constante de evaluación, en este caso puse una A, puede ser una C, puede ser un número, pero esa es la constante de evaluación. Si la constante de evaluación tiene un símbolo negativo, eso me está indicando que yo voy a evaluar un límite de esa función, pero por la tendencia del lado izquierdo. Del lado izquierdo de mi función. No me acuerdo quién una vez me dijo, pero ese lado izquierdo es el suyo o es el mío. O sea, es el lado izquierdo de la función. Entonces, ¿cuál es la función? Todo lo que yo tengo aquí, eso es mi función y es lo que voy a evaluar dentro de lo que son los límites laterales por la izquierda. ¿Qué me va a decir qué es lo que voy a evaluar por la izquierda? Este valorcito de aquí. Si tiene un menos, es un límite lateral por la izquierda. ¿A qué se está refiriendo? A todos aquellos valores que están al lado izquierdo de mi función. Y cuando le digo a todos, son todos los posibles valores que yo puedo obtener de ese extremo. Luego tenemos los límites laterales, pero ahora son los límites laterales por la derecha. Entonces, si por el lado izquierdo se representaban con un símbolo menos, para el lado derecho lo vamos a representar con lo que es un símbolo más. El símbolo es más y me indica que yo voy a estar evaluando todos aquellos valores que están al lado derecho de mi función. Aquí viene algo bien interesante. No quiere decir que siempre van a ser valores positivos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta misma gráfica, jóvenes, hagamos un efecto espejo imaginario usted en su mente y muévalo de este cuadrante de lo que es mi plano cartesiano y ¡pum! Pásalo al siguiente cuadrante del plano cartesiano. ¿Qué valores están en el cuadrante 2 de este plano cartesiano?
Negativos. Exacto, es como que yo lo trazara por este extremo de acá. Entonces yo aquí tengo valores negativos. Si yo le digo, por ejemplo, ubíquese en la gráfica, evalúeme el límite de la función, pero el límite lateral derecho de la función. Suponiendo que 1, 2, 3, digamos que por aquí tenemos menos 3. ¿Qué valores están por el límite lateral de esta función si estuviéramos en este cuadrante? Hola. Hola, hola. Hola, pudiera ser, sería menos 3.01, menos 2, menos 4, por el lado de la derecha, ya por el lado de la izquierda sería desde el menos 2, menos 1, menos 2.9, menos 2.99. A ver, alguien más que, excelente participación. Cristina, a ver, ¿alguien más que quiera opinar? Uno más que me opine acerca de cuáles son los valores que están. Si yo tuviera mi origen en este punto, esta es mi gráfica de la función. Y aquí iniciaron hacia este extremo. ¿Qué valores están por el lado derecho de mi función? Un menos 2, se podría decir. O un menos 1. Hola. Creo que estarían valores negativos en el lado de las X, pero en las Y sí serían positivos. Pero seguro conforme la función vaya avanzando, se puede decir hacia la derecha, va a ir entrando en la parte positiva, que es el cuadrante 1. Ok, muy bien. Ambos de Brian y Kevin están en lo cierto. También Cristina hizo una muy buena aportación. Pero algo que sí les vamos a aclarar es que cuando hablamos de valores de la tendencia de un límite, estamos hablando de la tendencia en los valores X. Eso es algo importante porque no es que no se puede evaluar por Y, pero ahorita nuestra evaluación es bajo la tendencia de X. Entonces, si yo le llegase a poner la misma gráfica, pero en el otro cuadrante, la tendencia de los valores en el eje X que yo voy a estar evaluando por el lado lateral derecho, si esta gráfica estuviera en este cuadrante, empezarían desde menos 3, menos 2, 0, 1 por el lado derecho. Pero por el lado izquierdo, y si agarramos valores enteros, tendríamos menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y así sucesivamente por lo que es el lado izquierdo. Dentro de lo que es el eje de las X, porque ahorita la tendencia de los límites o todos los límites que estamos evaluando en este momento se están evaluando bajo el X o bajo la variable X o los valores que X puede llegar a tomar. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Híjole, el que me acaba de contestar, ¿cómo que se va levantando? Ok, ahora vamos a lo que son ¿Hola? Vamos a lo que son los... Ok, excelente. Vamos a lo que son los teoremas de los límites. En matemáticas se van a encontrar con una peculiaridad.
Y es que yo ya comprendí un concepto y cuando yo ya comprendí ese concepto, ahora me vienen los teoremas o me vienen las propiedades o me vienen las restricciones para poder aplicar lo que es la definición o el concepto que yo ya aprendí. Pero eso es interesante porque usted sabe que matemática sigue siendo una ciencia exacta, tiene un valor, ese valor puede ser variable, pero ese variable va a depender de la aplicación que se le dé. Ahí es donde entran los teoremas, ya sea en este caso van a ser los teoremas de los límites, podrían ser propiedades de los límites y así sucesivamente, conforme vayamos avanzando, de repente vamos a ver las derivadas y usted ya aprendió a derivar, pero de repente, pum, me le salieron 5 propiedades más que usted tiene que aplicar. Entonces, así es prácticamente, si usted quiere aprender lo que es el cálculo integral, tiene que acostumbrarse que todas las definiciones o conceptos de las variables que vamos a estar utilizando tienen propiedades, tienen teorías y tienen diferentes formas de aplicación. Entonces, yo voy a tratar de explicarles las cosas necesarias y a usted siempre me le va a quedar como de tareita que vaya a investigar un poquito más. Si tiene algún otro teorema, alguna otra propiedad que aplicar, bienvenido sea. Los teoremas de los límites. Cuando hablamos de teoremas de los límites de una función siempre van a existir y es un único valor cuando X se aproxima, ya sea a alguno de los extremos por evaluar o cuando se aproxima a un valor que nosotros queremos lograr determinar. Eh, ¿Cómo se van a representar los teoremas de los límites laterales? Y esto básicamente es la parte teórica de lo que les acabo de explicar. Todo lo que ya les dije de un límite lateral, del origen de un límite, básicamente es esta expresión. Usted las tiene que conocer porque son con lo que vamos a estar haciendo nuestros enunciados de los ejercicios. Este es un límite natural, un límite de principio principal, como usted lo quiera ver. Cuando hablamos de límites, esta es la forma de origen de expresar lo que es un límite. Luego, si me le agregan un símbolo negativo, estamos hablando de un límite lateral izquierdo. Ah, pero si me le agregan un símbolo positivo, estamos hablando un límite lateral derecho. Pero el conjunto de estos dos señores hace lo que es el límite. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, se comprende. Excelente. Sí. Entonces, aquí viene el famoso jueguito de quién puede más. Tengo un origen y qué tan cerca puedo estar de ese origen o qué tan lejos puedo estar. Eso va a depender de qué tanto evalúe yo valores dentro de lo que es la variable X y a esa variable se le llama variable de intervención. ¿Por qué es una variable de intervención? Porque de repente yo le puedo asignar un valor muy alto o le puedo asignar un valor extremadamente pequeño, pero siempre me va a generar una influencia en lo que es la evaluación de mi límite. Siempre me va a generar un valor que yo tenga que evaluar dentro de lo que es mi límite. A medida yo aleje ese valor, va a obtener un resultado. A medida yo acerque ese valor, voy a tener otro resultado. O puedo llegar a tener lo que es el origen de mi límite. No es el objetivo obtener los orígenes, sino que el objetivo es obtener las tendencias. Sin embargo, siempre se puede evaluar lo que son los límites en diferentes puntos.
Ok, continuemos. Ejemplo. Tenemos un pequeño ejemplo por aquí. Nos piden calcular el límite de la siguiente función. Antes de seguir, ¿qué es lo que ven en esta función, jóvenes? Que tiende a 1. No sé qué Daniel habló, si Daniel Carrillo o Daniel Álvarez. Álvarez. Que es un límite lateral a la derecha. Vaya, espere, me hicieron jarana ahorita. Daniel Álvarez. Sí. Después le voy a explicar por qué voy tomando nota. Okay, Sí, Daniel Álvarez habla. Yo veía que la X tiende a 1. No es que va a ser 1. Exacto, muy bien. O sea, tiene un buen ojo y está prestando atención. A ver, y Edwin vi que quería, o Edwin o Marvin, no sé quién fue el que habló después. Yo fui. Marvin. Ok. Sí. Dígame, ¿qué es lo que habló? No, yo había dicho que también observo que es un límite lateral a la derecha. Ah, ok, muy bien. ¿Y por qué me dice que es un límite lateral a la derecha? Porque está en positivo. Ah, excelente, excelente. Va. Fíjese que hay algo Hola, bien interesante. Hola, ajá. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero porque, según recuerdo, para que se trate de un límite un límite lateral, ya sea izquierdo o derecho, tiene que tener un signo como exponente, se puede decir, en este caso la constante, que sería 1. Y para que sea un límite lateral izquierdo, tendría que ser un signo negativo. Excelente, muy bien. Kevin Asensio fue, ¿verdad? Ingeniero, buenos días. Buenos días. En este caso sí me entró un poquito la duda con lo que comentaban los compañeros, porque si bien es cierto, el valor no nos aparece en negativo, pero aquí no sería una sustitución directa. Va, muy bien. Ahorita voy a eso y sí, realmente déjenme decirles que todos están muy bien en su opinión. Es un límite, su tendencia va a 1, muy bien. Puede ser una sustitución directa, como la compañera lo acaba de decir. ¿Por qué? Porque ya me da un valor, pero también yo puedo evaluar sus extremos. ¿Por qué voy a evaluar sus extremos? Porque tengo una tendencia de evaluación. No voy a definir, y ahí sí vamos a corregir un poquito, no voy a definir que solo voy a evaluar la tendencia por el lado derecho, porque no me lo está diciendo. Cuando me dice que voy a evaluar por el lado derecho, tendría que llevar un signo positivo a la par de la constante de intervención, pero no lo lleva. Entonces, eso lo que me está diciendo es que yo tengo que evaluar ese límite por ambos extremos. Yo tengo que buscar la tendencia de aproximación a ese valor por ambos extremos. Pero yo puedo hacer una sustitución directa. ¿Por qué puedo hacer una sustitución directa? Y ahí viene lo interesante y es lo que yo quiero que empiecen a comprender. La sustitución directa me va a ayudar a saber el origen de lo que es mi límite y con ese origen entonces yo vengo y busco los extremos. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a utilizar lo que son nuestras grafiquitas. Por ejemplo, yo puedo sustituir este valor por el lado positivo o por el lado derecho y obtener como resultado un 4. Ya vamos a explicar un poquito. O lo puedo sustituir por el lado izquierdo y obtener como resultado un 3. ¿Algún valiente que se anime a decirme de dónde salieron esos dos valores? ¿De dónde salieron esos valores? Ajá, ¿algún valiente?
Ninguno. Entonces, digamos que lo estaría evaluando en una función que al sustituir, al hacer la sustitución directa, sería como un valor, como que la estaría multiplicando por 4. Multiplicándolo por 4. Porque No. dice que ahí es una función de X, podría ser cualquier función. Ok, va, se los explico ahorita. Tendría yo, se recuerdan la tablita que teníamos donde están mi cuadro de valores, tendría yo que ubicar un valor para poder obtener, ya sea por el límite lateral derecho, un valor próximo, o por el límite lateral izquierdo, un valor próximo. ¿Qué valores pueden ser esos? Si yo lo evalúo sustitución directa, quiere decir que ese valor es 1. Sustitución directa, esto es 1. La función f de x, cuando x tiende a 1, siempre va a ser 1. Ah, pero si yo lo quiero evaluar por su lateral positivo, yo tendría que asignarle un valor a lo que es esta variable x. ¿Qué valor le puedo asignar yo para que pueda ser exactamente 4? Cualquiera de sus valores que estén dentro del lateral positivo. Es decir, cualquier valor que tenga este extremo, yo se lo puedo asignar. De repente x puede valer 2, x puede valer 3, x puede valer 4, que es el valor que tenemos aquí. X puede valer 5, x puede valer 6 y así sucesivamente. Ah, y eso puede suceder por el lado de los negativos o por el lateral izquierdo, porque si se fijan en mi origen, todavía no son los negativos, ¿sí? Yo puedo empezar a evaluar con 0, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. ¿Qué es lo que va a definir? Y antes que me pregunten, pero si yo evalúo por un negativo, no voy a obtener este valor positivo. Exacto, no lo va a llegar a tener. Lo que sí yo le puedo decir es, como no me dice exactamente una igualdad, lo que me está diciendo es que yo puedo evaluar este límite en cualquiera de estos valores o lo puedo evaluar en cualquier valor lateral izquierdo. Es decir, si yo tomé como origen positivo el 4, ¿cuál sería el lateral izquierdo próximo? Aquí lo tengo, el 3. Y eso es una teoría o una propiedad que usted tiene que ir aprendiendo. Si me dicen evaluar un límite cuando la tendencia es a 1 por su lateral derecho y vino usted y se le ocurrió, lo voy a evaluar en 4, está muy bien. Sustituimos la variable x por el 4 y como no tiene ninguna igualdad, el límite positivo por este extremo es 4. Pero como ya lo evalué en 4, ¿cuál es el lado izquierdo entero próximo del 4? Ah, entonces es el 3. Eso es una teoría o es una propiedad aplicable a los límites. ¿Por qué? Porque no me voy a ir a buscar otro valor lejano a lo que yo ya empecé a evaluar. Si de repente, y aquí borremos un poquito para que me comprendan mejor, vamos a borrar todo esto. Si de repente yo le digo, evalúeme el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 y por sus laterales positivos y negativos o derechos o izquierdos. Y usted viene y se le ocurrió, bueno, como no me dijo qué valor agregar, solo me dijo que empiece en 1 y que lo evalúe por sus laterales, viene usted y sucede
y agarró el valor número 20. 20 es un lateral derecho de 1. ¿Pregunto? Sí. Exacto. 20 es un lateral derecho de 1. Usted fue el culpable de agarrar un número tan grande. ¿Cuál es el lateral izquierdo entonces? No puedo venir y me voy a ir hasta los negativos. ¿Por qué? O sea, sí lo puede hacer matemáticamente posible, pero entonces va a tener unas operaciones súper grandes. ¿Cuál es lo recomendable? Ya agarré mi lateral derecho como 20. ¿Cuál es el próximo a 20 por el lado izquierdo? 19. Exacto, 19. Es de ahí donde yo tengo mi ejemplo. Yo le digo, calcúleme el límite de esta función cuando x tiende a 1. Implícitamente o por sustitución, ¿cuánto es su respuesta? 1 por sustitución. Pero si fuera por sustitución, aquí tendría que haber dicho igual, ¿verdad? Pero como no dice igual, sino que dice cuando tiende a 1, quiere decir que yo voy a evaluar dos extremos. ¿Qué extremos voy a evaluar? El lateral derecho y el lateral izquierdo. ¿Qué valores están al lado derecho de esta función? Cualquiera que esté arriba de 1. Ya agarré un lateral derecho. Ahora, en base a ese lateral derecho que yo solito asigné, ahora voy a buscar mi lateral izquierdo. No voy a buscar el lateral izquierdo del origen. ¿Por qué no voy a buscar el lateral izquierdo del origen? Porque me va a quedar una gráfica exageradamente amplia. Voy a buscar el lateral izquierdo del positivo inmediato que yo asigné. No sé si se comprende esta parte. Entonces eso quiere decir que la respuesta puede variar. Usted pudo poner el 4 y digamos, yo pude poner un 5 y en base a eso, del lado izquierdo yo pude poner el 5 y al lado izquierdo yo pude poner que un 4. No sé si me doy a entender. Exacto. Sí, claro que sí, Dani. Eso va a variar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que eso no varíe y que usted me dé valores exactos? Yo siempre doy un rango de evaluación. Yo siempre les voy a decir, necesito que me evalúe este límite cuando X tiende a, pero el rango de evaluación es de tantos puntos. Entonces ya ahí yo lo reduzco o incluso yo le podría dar un conjunto de funciones y le voy a decir, en este límite, evalúeme los laterales cuando las funciones equivalen a tanto. Entonces ahí nosotros ya vamos generando un límite de la función. Por ejemplo, yo se lo decía, Una consulta, esa es una propiedad solamente cuando tiende a 1, solamente con 1. Exacto. Okay. Gracias. Bueno, yo se los decía en la clase anterior. Los límites uno los puede comprender mejor porque un límite es qué tanto me puedo acercar a un objetivo o a un punto específico dependiendo del enunciado del problema. Y yo les ponía el ejemplo, tenemos un carro de carreras que avanza a la meta y tómelo como un enunciado. Este carro de carreras avanza a la meta. La mitad del recorrido y cada mitad de su recorrido hace una pausa y de esa pausa vuelve a avanzar una mitad. Eso es la definición de un límite. Por ejemplo, por aquí tenemos nuestra meta y por aquí empieza el carrito de carreras a avanzar. Su límite es llegar a la meta, pero la tendencia de velocidad que va a ir utilizando va a ser pausada. Por ejemplo, avanzó a la mitad y el enunciado me dice,
El carro avanza la mitad de su recorrido por pausas, es decir, cada vez que se detiene, vuelve a avanzar la mitad. Entonces ahora aquí se detuvo, pero ahora volvió a avanzar la mitad de lo que le restaba para llegar a la meta. Se volvió a detener en ese otro punto, pero ahora volvió a avanzar la mitad del recorrido que le falta para llegar a la meta. Entonces recorrió hasta aquí, pero ahora volvió a avanzar la mitad y así sucesivamente. Total, nunca llega a este punto. ¿Cuál puede llegar a ser este punto? Esta tendencia. Este 1 puede llegar a ser esta tendencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el rango de evaluación o del enunciado del problema me está limitando la llegada a lo que es este punto de evaluación. No así si yo le digo el límite de X es igual a 1. Entonces usted ya sabe que este señor era de la Fórmula 1 y ¡fum! Se fue directo a lo que era la meta. No sé si se comprende. Sí, ingeniera. Y si cambia la tendencia a cualquier número, digamos a 2, sería el mismo procedimiento. Exacto, exacto. Sería el mismo procedimiento. Lo interesante es cuando yo no les doy un valor específico de los laterales, es que usted sepa, o sea, matemática es ordenada y si usted no es ordenado vamos a tener súper problemas. Si yo le doy el límite de la función con su tendencia, usted sabe que tiene que buscar límites laterales y los límites laterales vienen de lo que es de derecha a izquierda, de positivo a negativo, si usted lo quiere ver de esa forma. No siempre se va a cumplir porque los valores, por ejemplo, ahorita los valores que hemos tomado, ninguno es negativo, pero ambos sí cumplían con estar a la derecha o a la izquierda del punto de intervención. Entonces ahí va a depender. Si yo no le doy el valor, usted lo va a tener que agarrar o asignar. ¿Cuál es el primero que yo recomiendo utilizar? El valor positivo. Usted busque su lado derecho. Puedo buscar el lado izquierdo, sí, pero no se me le olvide de posteriormente a asignarle un valor izquierdo, o sea, dele vuelta o haga un efecto espejo y vea qué es lo que está al otro extremo de ese valor. No se me vaya a ir, no me vaya a disparar los valores. Eso es lo que no quiero, que no me vaya a disparar los valores, porque entonces cuando yo le diga, grafíqueme la función, no le va a alcanzar ni el papel para hacerlo, entonces le va a tocar que utilizar GeoGebra o alguna otra herramienta para poderme hacer esa gráfica e identificar y justificar la respuesta que usted ha hecho. ¿Otra pregunta, jóvenes? Yo tengo una pregunta, si el punto centro, por así decirlo, del límite sería, digamos, -2, para los positivos se podría partir hacia, digamos, -1, de ahí regresarse otra vez para los negativos. ¿No habría un caso así? O sea, sí, si por ejemplo usted tiene el -2, ¿cuál es el lateral derecho de -2? Lateral derecho. -1. Exacto, lateral izquierdo. Sería -3. Exacto. Eso es todo. Identificar cuáles son sus laterales. Y aquí un compañero pregunta en el chat que qué pasaría si el límite es 0 o nunca se va a dar ese caso, dice. Claro que sí se puede dar un límite, puede tender a 0. ¿Cuál es el lateral derecho de 0? 1. Izquierdo. -1. Ahora pregunto algo. Entre ese -1 y 1, ¿cuántos valores hay? No sé. Exacto, infinito, porque puede haber desde 0.99999 exagerado
en ambos extremos. Entonces es un caso que sí se puede llegar a dar. De hecho, yo le voy a poner un montón de ejercicios que le diga, evalúeme la siguiente función cuando el límite tiende a 0 o cuando el límite es igual a 0. Y usted se va a dar cuenta que hay un montón de valores dentro de ese pequeño espacio que nosotros lo vemos pequeño en una gráfica, lo vemos pequeño en el plano cartesiano, pero realmente en la línea numérica es un espacio que nunca podríamos dejar de contarlo. Simple y sencillo, lo que hemos hecho es asignarle un rango de valor, pero hay infinidad de números entre ellos. Si no tienes otra preguntita, pasamos, que yo creo que no hemos llegado a los ejercicios. Ok, sigamos. Y aquí tenemos lo que veníamos hablando. Y dice que cuando el límite de la función x tiende al valor 1, yo puedo tomar valores laterales por la derecha y puedo tomar laterales por la izquierda. Pero, y aquí viene una restricción bien interesante, y me dice que la parte del límite derecho es diferente a lo que es el límite izquierdo. ¿Por qué me dice que es diferente? Y aquí viene parte de lo que son los teoremas de los límites. El límite básicamente no va a existir en un punto lateral izquierdo. ¿Por qué no va a existir en un punto lateral izquierdo? Y aquí va a depender bastante de lo que todos ustedes acaban de estar hablando. No va a existir el límite, no es que no exista en el lateral izquierdo, no va a existir cuando x vale exactamente 1. ¿Por qué no va a existir? Sencillo, porque puede tomar cualquier valor de la recta numérica. Es decir, que eso es una función lineal constante. En ningún momento hay un corte, en ningún momento se pierde la evaluación. Es una función donde nosotros evaluamos en x igual a 1 y tenemos una tendencia creciente o decreciente dependiendo del origen de mi límite. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que no existe un límite para esta función. En ningún momento eso se va a llegar a detener. Es como una tendencia, es como el correlativo del tiempo que sigue avanzando, usted no lo va a lograr detener. ¿Por qué? Porque es un valor infinito. Entonces, ese valor infinito en ningún momento se va a detener. No así cuando de repente encontramos un punto de intersección o de repente encontramos una discontinuidad, entonces ahí sí ya tenemos límites infinitos o límites indefinidos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Ok. Pasamos. Tenemos una comprobación gráfica aquí y esa comprobación gráfica, me la pasé, básicamente no es referente tanto al ejercicio anterior, sino que usted vea cómo funcionan lo que son los límites. Yo puedo tener un límite de una función f de x y esta función f de x iniciarla, por ejemplo, en el punto 4, que es el que teníamos en el ejemplo, yo inicio por ese punto mi gráfica y esa gráfica puede ir cambiando dependiendo de los valores que yo le dé. Incluso podría llegar a tener una tendencia lineal creciente, una tendencia decreciente, pero eso va a ser cambiante. O de repente tomo un valor en 3 y empiezo a evaluar todos los valores que prosiguen en esa gráfica. Entonces, eso va a depender bastante de los valores que yo le asigne.
Pero aquí tenemos un espacio, eso no es una discontinuidad. ¿Por qué no es una discontinuidad? Porque simple y sencillo es la representación de dos extremos de la gráfica. Si yo evalúo o hago mi tabla de valores donde agrego X y empiezo a asignar valores, me voy a dar cuenta que la tendencia de esta función nunca va a tener un límite específico. Siempre va a crecer o decrecer por sus extremos, pero jamás tenemos un corte. Entonces, esos son los famosos límites al infinito. ¿Preguntas? No creería que no, tal vez haciendo un ejercicio. Ok, sigamos entonces. Ejemplos. Me dicen, calcular la gráfica de la gráfica mostrada el límite en los siguientes puntos. Y aquí tenemos una gráfica. Váyanse acostumbrando a eso. Yo le puedo poner la función o le puedo poner la gráfica. No le doy la función, sino que le doy una gráfica. Entonces yo le digo calcular los límites de esta gráfica. Entonces usted tiene que identificar puntos. Por ejemplo, este es el punto 1, el punto 2 y así sucesivamente. Pero siempre le voy a decir cuál es el punto que quiero evaluar. Por ejemplo, cuando X es igual a 0, ¿cuál es el límite de esa función? 1. No. Cuando X es igual a 0. 0. 0. Ok, tenemos aquí X igual a 0, ¿verdad? No hay un límite, no se levanta. Aquí no se ha levantado ningún... Sí, no le gusta levantarse. Ninguna... hola, hola. Ese no le gusta levantarse, ahí se queda. No se mueve. Exacto. Ese valor no se ha movido. Entonces, ahí no tenemos ninguna coordenada de evaluación. No existe ningún límite. No se ha movido. Cuando X vale 1, ¿dónde está 1? Lo tenemos acá. ¿Se movió el valor? Pregunto. Sí. ¿Hacia dónde se movió? Sí, a 1. Derecho. A 1. Ok, vale, sigamos, ya les voy a explicar. Cuando X vale 0, no existe. ¿Por qué? Porque no se levantó ningún tipo de gráfica. Cuando X vale 1, tampoco existe porque no se ha levantado la gráfica. Ese es otro punto, pero ese otro punto no está en el valor X, sino que está en el valor del eje Y. Entonces no tiene ninguna relación. Por eso es que no, esta línea no tiene ninguna relación con este valor. Y ojo, alguien me podría decir, pero aquí tiene un punto. Sí, pero no se está trazando. Aquí es una discontinuidad. Hay un corte. Hay un corte, exacto. Entonces ese no es un límite de esta función. Quiere decir que ahí no existe lo que es un límite. Ahora veámoslo. Cuando tenemos un punto X igual a 2. ¿Dónde está la X igual a 2? Ah, lo tengo por este extremo. ¿El límite vale cuánto? 1. ¿Por qué? Porque si se fijan, X vale 2, pero el punto de intersección o la coordenada de ese punto está elevada y es parte de lo que es una gráfica. Quiere decir que cuando X vale 2, en Y igual a la función, su límite va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí si se fijan, el punto sí se levantó, por así decirlo. Ahora veamos el siguiente. Cuando X vale 3, ¿a dónde tenemos la X? Está por aquí, aquí es el valor 3. ¿Se movió ese punto? Sí, se movió y es parte de una función. ¿Cuánto vale el límite cuando X vale 3 entonces? Eso vale 2. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Sigamos entonces.
Vale, ejercicio, y este ejercicio va para ustedes, jóvenes. Aquí solo los voy a escuchar yo. Me piden calcular de la gráfica el límite de los siguientes puntos. A ver. Espérenme. ¿Cuáles puntos son los que yo le estoy pidiendo? Vale. El punto -2, el punto 1, 2, 3 y 4. Y aquí empezamos. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a -2, jóvenes? Sería 7 No, no es 7. o 3. 3. Es 3. Sí, sí. Se levantó 3 puntos. No es 7. ¿Por qué no es 7? Porque aquí hay una discontinuidad. Aquí hay un corte. Entonces, aquí no hay gráfica. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Hacia dónde se levantó? Se levantó hacia 3 en el eje Y. Quiere decir que cuando X es igual a -2, el límite es igual a 3. 3. Exacto. Ese es el límite. Ahora bien, cuando X vale 1, ¿cuál es el límite, jóvenes? -3. 2. 2. Vale 1. 2. 2. ¿Alguien más? -3. -2. Yo tenía entendido que cuando X valía 1, el límite no existía porque el 1 no se levantaba de la gráfica. El 1 no se levanta de la gráfica. Ok, muy bien, excelente. Pero si se fijan, tengo 2 laterales. ¿Cuáles son esos 2 laterales? El -6 y el 12. El -3 y el 12, muy bien. Quiere decir que ese puede ser una función compuesta porque tiene 2 laterales y en sus 2 laterales tiene un punto abierto y un punto cerrado. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver la parte de los límites que tienden al infinito y los límites finitos. ¿Cuál podría ser uno que tiende al infinito? El 12. ¿Por qué? Porque es un, no, perdón, el -3, porque es un límite cerrado. Y el 12 puede ser uno que tiende al infinito porque está abierto. Lo que el compañero decía está en todo lo correcto. Cuando X vale 1, no se levanta, pero eso va a depender bastante de la función que se esté evaluando. Entonces, en este caso, si me preguntan cuál es el límite cuando X tiende a 1, podría ser -12, podría ser 12 o -3. Eso va a depender de la función que se esté evaluando. Y conforme vamos avanzando, lo vamos a ir viendo. Ahora bien, ¿cuál es el límite cuando X vale 2? No 12 existe. y -2. Oscar, ¿por qué dice que 12 y -2? No, 12. Ajá, ¿por qué 12? Bueno, que es un punto abierto, Uno. puede seguir, ¿verdad? Será de que ahí ya no habría límites, porque ya del 12 ya va hacia el infinito. Exacto, el 12 va hasta el infinito. Entonces ahí no tenemos un límite, ¿sí? Ahí es un límite indefinido. Ahora bien, ¿cuál es el límite cuando X tiende a 3? Sería lo mismo porque no tiene un punto en el cual pueda como interceptarse, por lo cual no existiría límite. Exacto, no hay un punto de intersección y por eso les estoy trazando ahí. Mire, no hay un punto de intersección. Entonces ahí es un límite indefinido. Ahora bien, ¿cuál es el límite cuando X tiende a 4? 8, ¿Lo 7. mismo? Lo mismo, ¿seguros? 8.
¿Por qué 8? Sería 7. 8 o 7 tendría que ser, porque hasta ahí toca. 7. Yo pienso que Sexta con 7. Yo creo que eso no tiene límite, o sea, no pertenece a... Exacto. ¿Quién fue el que habló? Daniel Carrillo. Si se fijan, por aquí me quedaría un punto. Y ese punto no es parte de lo que es la función. Está fuera de la función. Entonces, cuando x es igual a 4, el límite no existe porque no es parte de mi función. Por eso, y se van a dar cuenta, ahorita estamos empezando de visualizar gráficas y después que visualicemos gráficas vamos a evaluar funciones. Es más fácil para mí que usted comprenda los límites en la gráfica y después empiece a evaluar. Este punto no es parte de la función. Quiere decir que en ningún momento cuando yo le dé una función y le pida evaluar en ese valor, no le va a aparecer, jamás va a tener un resultado dentro de la función. Y la gráfica me lo está diciendo, la tendencia de la gráfica es súper clara y me está dejando fuera el punto cuando X vale 4. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Ok, bye. En la clase de hoy tienen un par de ejercicios para resolver. La clase ya está en lo que es el aula de apoyo. Estos ejercicios son parte de lo que usted tiene que ir desarrollando. Si estuviéramos en una clase presencial, nos hubiera tocado hacerlos en lo que es el aula. Entonces le va a quedar de tareita que usted me los haga para mayor refuerzo de ustedes. Si se fijan, aquí están ya las respuestas. El objetivo no es que usted solo lo visualice, sino que también los interprete. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Evaluarlos. Yo le voy a subir una carpetita donde me va a anexar el desarrollo de sus ejercicios. ¿Cuál sería el desarrollo? Por ejemplo, evidenciarme cómo sacó el lateral derecho de esta función. ¿Qué es lo que me faltaría si yo ya le doy la respuesta? La tabla de valores donde usted evalúe. Entonces yo le voy a subir en el aula de apoyo una carpeta donde usted me pueda anexar los ejercicios resueltos y eso va a ser parte de lo que vamos a estar evaluando. Pero no terminamos aquí. Ahorita ya se me les activó en lo que es el aula de apoyo el laboratorio de esta semana. Les sugiero leer bien cada uno de los ítems y poder realizarlo a brevedad. Solo tiene un espacio, se activó de 7:30 a 8:30 y media vez usted ingrese al laboratorio, tiene 30 minutos para resolverlo. No está amplio, solo son de 2 a 4 preguntas de lo que hemos estado viendo estos 2 días. Se ha estado en las clases y se ha prestado atención. Lo vamos a poder resolver. Entonces, les voy a dejar el espacio para que ustedes puedan ingresar al aula virtual y resolverlo porque sí se va a cerrar ya en unos minutos. Y quiero felicitar la participación de Diego Rogel, Daniel Carrillo, Rogelio Mengíbar, Daniel Alvarado, Cristian, Brian, Kevin, Marvin, Josué han estado participando bastante. Entonces, yo sí me fijo bastante en ese pequeño detalle. No me gusta que mis estudiantes estén durmiendo, ni mucho menos en las clases presenciales, ni en esta matemática. Si usted no prestó atención, después me van a andar preguntando, ¿qué es este símbolo? Y me lo preguntan siempre el día del parcial y el día del parcial se me olvida todo. Entonces, lo felicito, lo motivo a que siga participando. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy ahí en los foros del aula virtual. Me puede escribir por Teams o me puede mandar un correo electrónico. La próxima semana, jóvenes, son vacaciones, así que hemos empezado súper bien, pero no se me vaya a dormir. Regresando de vacaciones, continuamos con la parte de los límites. Si usted lo puede repasar, bienvenido, y si no, pues tómese un pequeño descanso y después continuamos con lo que es la asignatura. Preguntas, dudas, consultas, es el momento de hacerlas y si no, pasamos al laboratorio. Diga. Una consulta.
los laboratorios van a ser igual que hasta las 8:40 vamos a tener. Sí. Es que, bueno, yo llevo una clase después de esta. Entonces, Y yo a las 8 empiezo a trabajar. Ahí en una pupusería estoy recibiendo la clase. Por eso Vaya, por eso, ingeniero, diga. yo le quiero sugerir algo. Cuando yo tenía matemática 1, los laboratorios los hacíamos el día domingo porque la mayoría de tiempo algunos compañeros trabajan, entonces el ingeniero lo dejaba los días domingos. Entonces no sé si podría aportar pero eso a el usted. laboratorio es de la clase. O sea, no son preguntas difíciles, entre comillas. Eso les iba a comentar, por eso les estoy dando el espacio. La clase termina hasta las 8. Ahorita ya nos pasamos, ya perdimos un par de minutos. Por lo general, el día jueves siempre les voy a dar 15 minutos antes que termine la clase para que usted ingrese al aula virtual, que yo creería que ya la tendrían que tener activa. En el momento que usted sabe que va para matemática, pum, yo entro al aula virtual y veo que ha puesto el docente. Son laboratorios de 3, 4 preguntas, no le va a quitar mucho tiempo. Usted lo puede hacer en el momento y el objetivo de hacerlo es asegurarme de que están entrando a mis aulas, a mis clases síncronas. Ese es el objetivo. No sé si Oscar levantó la mano. Ingeniera, Sí, buenos días. Mire, yo tengo un problema para conectarme con las clases porque no estoy agregado al grupo. Me dice que no pertenezco al grupo de la clase. Les compartí el Excel del listado que yo tengo. Si está en ese listado, mándeme un correíto y voy a ver cómo lo puedo agregar. Pero si no está en ese listado, por eso es que no le aparece. No le aparece el grupo. Al correo lo envió. No, se los acabo de compartir aquí en el área de chat. Descárguelo. En el chat de Teams. Sí. Es que no puedo ver los chats. Me dice que no puedo ni enviar ni recibir chats en este grupo. Se lo voy a reenviar entonces a todos en el correo. Ok, está bien entonces. ¿Alguien más? Yo, ingeniera. Dígame. Una pregunta, con respecto, dice que vamos a subir los ejercicios en una carpeta. ¿Eso da ahí límite de tiempo, solo ahora, para mañana? No, no hay límite, todavía no hay límite, no se preocupe. Ok, gracias. Laura López. Y la carpeta va a estar en la aula virtual. Sí, todo en el aula virtual. Gracias. Ok. Rivera Pinto tiene levantada la mano también. Sí, solo que con estos ejercicios, porque si las primeras 2 filas donde aparecían las respuestas, el literal C y F no tenían límite, pero el I tiene límite 0. Un límite 0, va. ¿Ya hizo la evaluación? ¿Ya hizo su tabla de evaluación? Alejandro Rivera, no sé si ya hizo la tabla. Sí, es que el problema es que no sé si es que no terminó de que dónde salieron los valores. Porque no. Yo le sugiero primero hacer la tabla. Después que haga la tabla, ahí va a ver cuál es la tendencia y si es o no es lo correcto lo que yo le he asignado. Las respuestas por eso se las he puesto para que ustedes verifiquen el resultado que ustedes van a tener. ¿Qué es lo que necesito en la tabla? Evalúen en la tabla, por favor. Cuando no van a evaluar en la tabla es porque lo van a hacer a simple inspección y ya dominan el tema. Quiero ver, tiene levantada la mano también Aguilar Calles. Creo que se levantó la mano y se fue. Ok, jóvenes, si no hay ninguna pregunta más, ninguna duda, nos vemos después de vacaciones. Mira, Dígame.
revisé el problema del compañero y sí aparece en el listado de que usted mandó. Si no me equivoco, es Chicas Oscar. Vaya, Sí, ok. Chicas Miranda, Oscar, Ernesto. Vaya, Sí, yo lo exacto. voy a gestionar entonces. Gracias, compañero. Vaya, yo lo voy a gestionar y cualquier cosa esté pendiente en estos días para que ya cuando regresemos de vacaciones esté solventado eso. Ok, jóvenes, los voy dejando, que voy a otro grupo. Cualquier cosa ahí en el foro, en la mensajería de Teams o en correo, ahí voy a estar pendiente. Consúlteme, lo que no tienen activo todavía es la carpeta para los ejercicios, pero no se preocupen que no hay límite definido por el momento para que se cierre esa carpeta. Pero para lo que es el laboratorio sí, lo que voy a hacer, que ya solo me les quedan 4 minutitos para que se vaya cerrando, se lo voy a ampliar, pero sí váyaseme acostumbrando que después de la clase tiene laboratorio, yo le voy a dar un margen. Cada docente tiene su metodología de trabajo, no puedo adaptar mi metodología al docente de matemática 1, lo siento mucho. Estamos en matemática 2 y usted se tiene que adaptar a las metodologías. Cualquier cosita ahí estoy pendiente y felices vacaciones. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Feliz día. Gracias, ingeniera. Felices vacaciones. Gracias, licenciada. Feliz día.